Muy buenos días, hermanos, hermanas. Les saludo en el amor del Señor y aprovechamos como cada día domingo de saludar también a nuestros hermanos que nos ven en distintos lugares, en distintos países y también en algunas regiones de nuestro país. Les saludamos y confiamos en el Señor que esta palabra también sea de edificación para sus vidas. Bueno, el día de hoy vamos a continuar con nuestro estudio de la carta del apóstol Pablo a esta iglesia de Éfeso y ya estamos en el capítulo 6, en el último capítulo y en el último segmento de esta carta, no solamente desde el punto de vista del capítulo, sino que también de la temática que hemos venido desarrollando o que se ha venido desarrollando a lo largo de la carta. Como les recomendé yo en alguna oportunidad, es bueno que usted, si estamos estudiando Efesios cada domingo y durante un tiempo largo, lea a lo menos una vez a la semana la carta completa de corrido, sin hacer mayores detenciones, pero para ir teniendo una familiaridad con el contenido de la carta, de manera que cuando usted escuche, por ejemplo, el capítulo 5, ya más o menos vaya identificando qué es lo que trata y así sucesivamente. Es una forma de poder memorizar la escritura también dentro y aprovechando el estudio que estamos haciendo, que ha sido básicamente un estudio sistemático, pero que inevitablemente nos lleva a un concepto o a un área, ha sido sistemático, pero nos lleva a un área temática, porque cada aspecto nos abre el abanico del tema que está tratando en particular el apóstol Pablo. Y después de haber entendido que la primera sección es lo que llamamos el concepto del marco teórico, la segunda sección, todo lo que tiene que ver con la aplicación en función de ese marco teórico, y esta última sección tiene que ver con la identificación de aquello que se opone o de aquel que se opone a que nosotros vivamos conforme a la voluntad de Dios. Si nosotros no examináramos este último tercio del estudio, esta última parte, esta tercera sección, quedaríamos sin poder aplicar lo que hemos aprendido y sin duda alguna, si no podemos aplicarlo, estaríamos normalmente haciéndolo de mala manera. Vamos a repasar el capítulo 6, los primeros versículos que hemos visto. El corazón del capítulo 6 es la armadura del cristiano, pero no la hemos visto todavía porque el propósito es sentar las bases bien claras de acuerdo a la Escritura de cómo es que vamos a usar esa armadura. Porque créanme que hay innumerables tratados, erróneos por cierto, acerca de este tema de la armadura y de la guerra espiritual. Por eso es tan importante que la iglesia atienda lo que Dios dice respecto a esta área y no lo que el ser humano, de alguna manera, basado o en mentiras o en experiencias mentirosas o en lo que sea, pero no en la palabra, ha generado prácticamente toda una doctrina de esta área, ¿no es cierto?, que ciertamente está errada, equivocada, y que ha arrastrado a gran parte de la iglesia a vivir de una manera equivocada frente a la actividad diabólica y o demoníaca. Versículo 10, capítulo 6, versículo 10. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Entonces, esa primera sección, antes de describir los 6 elementos que corresponden a la armadura del cristiano, que por supuesto es tomado de una metáfora de lo que era la armadura del soldado romano, que Pablo, por cierto, conocía perfectamente,
antes de eso es fundamental que nosotros estructuremos muy bien los principios de lo que estamos o de lo que vamos a usar. Vuelvo a insistir, ha existido, existe y probablemente sea el error, el pecado más grave y con mayores consecuencias que la iglesia cristiana ha tenido a partir del siglo XX y lo que va del siglo XXI en todo lo que dice relación, entre comillas, con este concepto de la guerra espiritual. Nosotros bajo ningún punto de vista vamos a desmerecer la guerra espiritual, bajo ningún punto de vista vamos a minimizar la actividad demoníaca, bajo ningún punto de vista le vamos a quitar importancia a este hecho que es real, pero no podemos pretender hacer frente a esta guerra espiritual que es real, ¿no es cierto?, bajo los conceptos erróneos, equivocados, fantasiosos, místicos y totalmente antibíblicos que normalmente y desgraciadamente están circulando dentro de lo que es la iglesia cristiana y otras que dicen ser cristianas pero que definitivamente no lo son, no lo son. Y nosotros tenemos que aprender a discernir esto porque esto es crítico dentro de lo que es el proceso del desarrollo de la iglesia y de la misión de la iglesia, que es preparar a los santos para la obra del ministerio y el anuncio de las buenas nuevas al mundo inconverso. Es radicalmente importante el hecho que nosotros entendamos esto, porque la distracción que esto ha producido en la iglesia cristiana es absolutamente, abismantemente grande. Es algo que ha producido realmente una desviación de la atención, de los recursos, de la predicación. Esto es prácticamente lo que ha llenado gran parte del desarrollo de la iglesia cristiana, esta lucha fantasiosa contra, o llevada de manera fantasiosa contra estas huestes espirituales de maldad que, por cierto, existen, y vuelvo a insistir, bajo ningún punto de vista nosotros vamos a minimizar, por el contrario. Justamente porque queremos no minimizarlos, es que no podemos atacar o defender o estar en la batalla espiritual con herramientas que Dios no ha dado. Esto es grave. Entonces, lo primero que dice en el versículo 10, fortaleceos en el Señor. Primera cosa, nosotros de forma natural, sin la cobertura del Señor, estamos absolutamente imposibilitados de librar esta batalla. Absolutamente imposibilitados. Lo primero es entender que esta batalla solamente la puede librar alguien, un hombre o una mujer que ha nacido de nuevo, un hijo o una hija de Dios genuino. Quien no ha nacido de nuevo, ni siquiera se entera que está en una batalla y está esclavo de aquel que lo tiene esclavo sin saber que lo tiene esclavo. Es esclavo del diablo, es esclavo de Satanás, está totalmente cegado. Y la forma más efectiva que tiene Satanás de mantener los esclavos es generando justamente esta idea de que no es real, de que no existe y que todo esto obedece a un juego entre una especie de dos fuerzas del bien y el mal. No, aquí no hay un concepto de fuerzas impersonales. Aquí hay un Dios todopoderoso y un ser caído, personal también, ¿no es cierto?, que es quien lleva adelante todas estas, como dice, artimañas, ¿no es cierto?, que la palabra es estrategias, ¿en función de qué? De dañar aquello que Dios o aquello que pertenece a Dios. Y en este caso, nosotros, la iglesia. Nosotros, la iglesia. Dice entonces, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. De ahí va a venir la fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes. Esa palabra es clave. Firmes, para que podáis estar firmes. Lo primero es que establece que la misión nuestra, el mandato hacia nosotros es estar firmes. No nos está diciendo vayan y enfrenten, estas son las fórmulas para enfrentar a las tinieblas, estas son las fórmulas para hacer exorcismos, ¿no es cierto? Estas son las fórmulas para tratar con los demonios territoriales, estas son las fórmulas para tratar, y toda esa babosada que se ha generado a partir, ¿no es cierto?, de toda esta irracionalidad que tiene que ver más con el pensamiento o el sistema de pensamiento fascinado con las cosas ocultas que tiene el mundo y que ha entrado en la iglesia. Y la iglesia lo canaliza a través de estas cosas que son igualmente equivocadas.
Vuelvo a insistir, no estamos desconociendo bajo ningún punto de vista, al contrario. Al contrario. Pero nosotros no estamos llamados a liberar una batalla permanente contra ellos, sino que nuestra batalla consiste en estar firmes. Y todos los elementos que Dios nos da y que obedecen a las armas espirituales que no son carnales, dice, sino poderosas para derribar fortalezas que se levantan contra el conocimiento de la verdad. Este es un aspecto que tiene que ver con la verdad. No puedo erradicar la verdad de Dios de las armas espirituales. La clave de las armas espirituales está en la palabra de Dios. Cuando las personas dejan de lado la Escritura, comienzan las desviaciones. Comienzan las desviaciones. Entonces dice, para que podáis estar firmes. ¿Contra qué? Contra las acechanzas del diablo. La única manera que tengo yo de estar firme frente a las acechanzas del diablo es estar firme en la verdad. Firme en la verdad. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis otra vez resistir en el día malo. El día malo, hay dos lecturas de esto. El día malo es desde que Adán y Eva cayeron en el jardín del Edén, la humanidad vive un gran día malo, que solamente va a terminar cuando el Señor Jesucristo reine por la eternidad. Pero también el día malo se toma como aquellas temporadas de nuestra vida en las cuales, ¿no es cierto?, Dios, que es soberano sobre Satanás, esto no es una guerra entre el Satanás y el diablo. Por favor, Satanás no podría hacerle frente a Dios jamás. Satanás es incluso esclavo de Dios. Dios lo usa para perfeccionar a los suyos. Para perfeccionar a los suyos. Entonces hay un día malo en tu vida, en mi vida, en la cual Dios permite que Satanás, ¿no es cierto?, te pruebe. Más de lo normal. Job vivió en el día malo siempre, pero él tuvo un día malo puntual, que es sobre lo cual relata el libro de Job. Tú a lo mejor y yo nacimos en un mundo malo y en el día malo, pero hay un día malo quizás que podemos nosotros identificar dentro de este proceso en el cual las cosas se vinieron abajo, en las cuales el trabajo se perdió, en las cuales la salud se perdió, en las cuales te preguntaste en algún momento, ¿qué pasa? ¿No es cierto? Bueno, ese día malo, que todos vamos a tener una dosis de día malo, ¿no es cierto? Y esto no es comparar cuán malo era tu día y cuán malo fue el mío, no. El punto es cómo vamos a resistir el día malo. ¿Cómo vamos a resistir el día malo? ¿Para qué? Para mantenernos firmes. Para mantenernos firmes. ¿Cuál fue el propósito de Satanás con Job? Hacer que él, ¿no es cierto?, finalmente negara a Dios, se volviera en contra de Dios, desechara, ¿no es cierto? Pero ese día malo terminó. No sabemos si vino otro día malo después para Job, pero por lo menos lo que está en el libro terminó. Ahora, un día va a terminar el gran día malo cuando nosotros estemos ya en la presencia del Señor con cuerpo glorificado. Pero tienes que estar preparado porque hay días, temporadas malas en tu vida. La pregunta es, ¿cómo vamos a resistir? Y esto, por favor, es guardando el debido respeto a todos aquellos que están pasando quizás su día malo. Porque a lo mejor puede cruzar por tu mente y decir, es que tú no sabes lo que yo estoy viviendo. Vuelvo a insistir, si tú eres un hijo, una hija de Dios, eso no me compete a mí, eso es algo que le compete a Dios y te compete a ti. Sin embargo, la receta, por llamarlo de alguna manera, ¿no es cierto?, para poder resistir ese día malo, está aquí. Está aquí. Piensen ustedes, la gran mayoría de los cristianos, cuando le viene el día malo, se alejan de la iglesia, en vez de aferrarse más a Dios, se alejan de Dios. Se alejan de las cosas de Dios. Se alejan de la gente de Dios. Se hacen más amigos de los mundanos. Comienzan a aislarse de las cosas de Dios en vez de compactarse en el cuerpo. Te das cuenta que es una reacción producto de no estar firme.
de no estar firme. Y entonces Satanás sí gana terreno en la vida de un cristiano. Entonces, este concepto del día malo es importante saberlo y leerlo desde esas dos perspectivas que están en la Biblia, ¿no es cierto? El día malo. David tuvo un día malo también, específicamente cuando la rebelión de su hijo Absalón y en todo lo que terminó eso, ¿no es cierto? Salomón tuvo el día malo también, a pesar que tuvo mucho tiempo de días buenos, entre comillas, ¿no es cierto?, dentro del día malo, y así sucesivamente. Los profetas todos tuvieron su día malo. Los apóstoles tuvieron su día malo. Todos lo vamos a tener. El punto es que, ¿cómo es que vamos a vivir ese día malo si somos hijos de Dios? Para eso es que estamos fortaleciendo. Vamos a ese día a hacer un conjuro y en el nombre del Señor expulsar cualquier demonio, ¿no es cierto?, que esté, entre comillas, produciendo, entre comillas, también eso. ¿Cómo es que vamos a resistir? ¿Cómo es que vamos a resistir? ¿Van a venir para acá para que hagamos una especie de exorcismo para sacar eso? ¿Una especie de limpia, ¿no es cierto? ¿A quién vas a llamar al pastor para que te limpie la casa? Créanme que han llegado solicitudes de ese tipo. Y yo les digo siempre, bueno, pero ¿tienes harto Lysol? Porque yo casi ya no uso cloro, puro Lysol. ¿Cómo es? Sí, pues si me dijiste si te puedo ayudar a limpiar la casa, claro que sí. ¿O de qué me estáis hablando? ¿Te das cuenta? Pero la gente está obsesionada con esto porque quiere que, entonces eso, quiere que le saquen eso para no hacer esto. Para no hacer esto, para no estar firme. Porque por supuesto que es mucho más fácil que hayan algo externo a mí que está produciendo esto y que yo no tengo nada que hacer, sino que lo único que tengo que hacer es encontrar el conjuro perfecto para terminar con eso. Entonces, nosotros ¿cómo vamos a ver? ¿Cómo vamos a enfrentar esta situación? Lo primero que tenemos que decir es que entendiendo la batalla espiritual, entendiendo, mejor dicho, la guerra espiritual, lo primero es que Satanás ya está vencido. Por lo tanto, nosotros no peleamos para ganarle al diablo. Nosotros no peleamos para ganarle al diablo. Nunca podríamos ni siquiera haber empatado con el diablo. Eso es menospreciar a Satanás. Cuando la gente dice, uy, pero es que ustedes no, todo lo contrario. Cuando me miro a mí mismo, en mis recursos, jamás podría hacer frente a un ser de la magnitud de Satanás ni a un demonio. Si no es Dios quien lo hace por mí, yo jamás, tú jamás, ningún ser humano, eso es lo primero que tenemos que meternos en la cabeza. Por eso dice la Escritura, por la bondad de Jehová no hemos sido consumidos. Y Él es el que nos guarda, Él es el que nos cuida. Cuando Jesús oró en Juan 17, guárdalos del maligno, es Dios quien nos guarda del maligno. Porque si no nos guardara el maligno, ya estaríamos destruidos. Lo primero, Satanás fue vencido. Efesios 4. Salmo 112:7 primero. Hoy día no vamos a ver ninguna pieza de la armadura, porque no quiero que nos pongamos la armadura creyendo que somos el Capitán América o Iron Man. Somos pecadores cuidados por Dios sin ningún poder. Salmo 112:7. Salmo 112:7. No tendrás temor de malas noticias. No que no recibirás malas noticias. No tendrás temor de malas noticias. Ay, ¿qué me va a decir? No tendrás temor de malas noticias. Las malas noticias van a venir, seguro, más de alguna vez, pero también buenas. Su corazón está firme. ¿Qué significa eso? La expresión en el hebreo, hay varias expresiones para firme, varias, ¿no es cierto? Pero la que más se usa es la palabra kun, K-U-N, como el Kun Agüero, pero kun. Y eso significa anclado. Es decir que
un barco que está anclado, las tormentas vienen, pasan, pero el barco puede tener un cierto movimiento, pero no se va. ¿Ya? Entonces, esa es la idea, algo que está anclado. Entonces, dice, su corazón está anclado, confiado ¿en quién? En Jehová. ¿Ya? En Jehová. Vamos después a Romanos 5. El llamado a estar firme primero, perdón. Este es el llamado a estar firme. Ya vamos a ver que Satanás fue vencido. Romanos 5:1. Romanos 5:1 y 2. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Te das cuenta que no tenemos ninguna participación? Justificados pues por la fe. ¿Quién da la fe? Es un don de Dios. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, en quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Versículo 3, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Entonces, firmes, firmes. La palabra ahí es en el griego istemi. También hay varias palabras para el concepto de firme, pero istemi es la misma palabra, kun, ¿no es cierto?, llevada al griego, que es algo que está anclado, algo que está firme. ¿Ya? Entonces nosotros estamos anclados en el Señor. Estamos llamados a estar anclados. Por eso es que dice la armadura es para que nos mantengamos anclados, firmes, firmes en el Señor. Primera de Corintios 15. Capítulo 15, versículo 57 y 58. Primera de Corintios 15, 57 y 58. Más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, están firmes, otra vez, están firmes, están anclados y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Firmes, constante, creciendo en la obra del Señor. ¿Cuál es la obra del Señor? Se puede resumir en dos partes, ¿no es cierto? La obra del Señor en la iglesia, mediante el perfeccionamiento que cada uno de nosotros recibe, y mediante la obra evangelística que cada uno de nosotros desarrolla y es responsable. ¿Ya? Entonces, firmes en la obra del Señor. Nuestro trabajo no es en vano. Entonces, otra vez, el mandato es estar firmes. Después tenemos el mismo ahí, 1 Corintios, pero el capítulo 16, versículo 13. 14, 13 y 14. Aquí adelante está vacío. Siéntense aquí nomás, no le vamos a pedir que nadie dé su testimonio, ni los miro, yo miro para allá. 16, 13. Velad, estad, ¿qué cosa? Firmes en la fe, portados varonilmente y esforzados. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Estad firmes. Eso es lo que le está diciendo el Señor a estos hermanos en Corintios. Estar firmes. Vuelvo a insistir. Esto es lo que un cristiano debe hacer. De esta manera resistimos a esas huestes vencidas de Satanás. Nosotros no nos metemos a pelear con ellos ni a provocarlos. Nosotros tenemos que estar firmes cuando vengan esas acechanzas. Y para eso es el escudo, el casco, la armadura, el casco, el escudo, la espada, todo. ¿Cómo usó la espada Jesús en Mateo 4? Lo vamos a ver la próxima semana, solamente un anticipo, todos los que hemos leído Mateo 4. Cuando Satanás va
a tentarlo. Él saca, ¿qué cosa? La espada de la palabra y lo resiste, no lo ataca, lo resiste. Satanás le tira una, el Señor le pega acá. Porque no lo iba a vencer ahí. ¿Dónde lo venció? Acá, por eso esta cruz está vacía. Pero ¿cómo se defendió? Con la palabra. Pregunto yo, ¿son estos vendedores de mentira más poderosos que Jesús, que no usan la palabra e inventan todo ese tipo de estupideces? ¿Te das cuenta? Entonces, tenemos que llamar las cosas como son. Las cosas como son. Hay una batalla espiritual, pero la forma en cómo la iglesia moderna lo está tratando es absolutamente herético y es un banquete para el mismo diablo. Es un banquete para el mismo diablo. ¿Por qué? Porque debemos estar firmes nosotros. Acechanzas van a venir, dardos van a venir, pero para eso estamos provistos de mantenernos firmes, anclados en la verdad. Anclados en la verdad. Nosotros no libramos batalla. Fíjate, voy a tomar un pasaje del Antiguo Testamento. Josué 23:10. Recuerden ustedes, Josué es otro contexto, es una guerra física, no es una guerra invisible como la que libramos nosotros desde el punto de vista espiritual, pero las mismas huestes están detrás de lo mismo. Josué capítulo 23, versículo 10. Josué, no me equivoqué, ¿eh? Josué algo que nunca reconoció la nación de Israel, ni siquiera el día de hoy, cuando se forma el moderno Estado de Israel, cómo es que una nación sin ningún tipo de recurso y sin ningún tipo de preparación militar, sin ningún tipo de preparación militar formal, ¿no es cierto?, sabían disparar y tenían algunas estrategias de guerra de guerrilla. Pero cómo es que pudo vencer ejércitos tan poderosos, entrenados y armados, como por ejemplo los egipcios. Esa es la mano de Dios, porque Dios tenía que cumplir su propósito de restablecer el Estado de Israel. Lo hizo en el año 1948 y lo ha hecho siempre. Josué va a entrar a conquistar la tierra de Canaán, versículo 10, capítulo 23, versículo 10. Un varón de vosotros perseguirá a 1000. ¿Por qué? Porque es más capo, es mejor tirador. ¿Qué? ¿Es un Navy SEAL? ¿Qué es lo que es? No. Porque Jehová, vuestro Dios, es quien pelea por vosotros. Jehová, vuestro Dios, es quien pelea por vosotros. Como Él os dijo. ¿Te das cuenta? Eso es la sobrenaturalidad de Dios. Entonces, volviendo al Nuevo Testamento, Gálatas 5:1. Perdonen que vamos a ver muchos versículos sobre esto de estar firme porque es fundamental para cuando estudiemos la armadura y todo lo demás. Capítulo 5 de Gálatas, versículo 1. Estad pues firmes, otra vez, en la libertad con que Cristo nos hizo libre, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. ¿Cuál era el gran problema de la iglesia en Galacia? Recuerda, los que han leído Gálatas. El problema era que se estaba introduciendo toda una ola doctrinal judaizante, ¿no es cierto? Y eso comenzó a hacer que los gálatas empezaran a moverse de la posición en la cual habían ellos recibido el evangelio y se habían convertido. Entonces el apóstol le está diciendo, el apóstol Pablo, manténganse firmes en la libertad que es parte del evangelio que recibieron y la verdad, ¿no es cierto? Y no se dejen llevar por esta, en el caso puntual de esta iglesia, esta doctrina, ¿no es cierto?, herética, judaizante, que pretende imponerse en la iglesia. Entonces, mantenerse firme. ¿En qué cosa? En la verdad, en la doctrina, en la palabra de Dios. Lámpara a mis pies es tu palabra, lumbrera mi camino. La palabra de Dios es nuestra única norma de conducta, es la única fuente total y absoluta de verdad para nosotros. No hay más fuera de la palabra, no hay menos fuera de la palabra. Entonces, estad firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud.
Filipenses capítulo 1, versículo 28. Versículo 27 al 30, perdón. Capítulo 1, versículo 27 al 30. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Firmes, combatiendo por la fe del Evangelio. Lo mismo que dice en Judas, contender ardientemente por la fe. ¿Cuándo es que el cristiano contiende en este proceso? Cuando debe usar la espada, lo mismo que Jesucristo. Cuando Satanás trataba de tentarlo con la misma espada, con la misma palabra, Jesucristo respondía con la espada y le daba no solamente la dirección correcta, sino que también la intención correcta. La suma de tu palabra es la verdad. No puedo sacar textos de contextos para aplicármelos a mí individualmente como algo personal. No. Por eso todos estos estudios, ¿no es cierto?, que se hacen en casa, los cuales hace mucho tiempo eliminamos, y no porque no se puedan hacer estudios en casa, por supuesto que sí, pero tienen que estar dirigidos, porque si no, alguien venía y decía, Filipenses dice esto, ¿cómo te llega esto a ti? ¿Cómo te llega esto a ti? O sea, ¿qué sientes tú con esto? Mira, en realidad a mí me llega de esta manera y a ti de otra manera. ¿Y a quién le importa tu manera si lo que importa es lo que dice Dios, el sentido que Él le da? Y entonces todos salían como un popurrí de opiniones. Ese no es el mandato. La predicación de la palabra es una imposición dictatorial de un rey que ha determinado normas específicas que no podemos nosotros interpretar privadamente, ni menos fuera del contexto de la misma escritura. El principio básico de la lectura bíblica es que la Biblia interpreta la Biblia. La Biblia interpreta la Biblia. Entonces, Segunda de Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13 al 17. Segunda de Tesalonicenses 2, 13 al 17. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros. El apóstol está escribiendo a esta iglesia tesalónica, que fue una iglesia que fue un descanso para él después de toda la batalla de Corinto, ¿no es cierto? Esta iglesia de Tesalónica era un descanso para él, pero él dice, doy gracias respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a la cual os llamó mediante nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o carta nuestra, no de Guillermo Maldonado, no de Casluna, no de Chaparro, no, eso no son apóstoles. Estas cartas las escribió esta gente, estos hombres de Dios. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta, no de cualquiera, nuestra. Y el mismo Jesucristo, Señor, nuestro Dios y Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Firmes en la doctrina. ¿Cómo voy a resistir las acechanzas del diablo? No importa si vienen de potestad y toda esa tontera y que clasificación. La Biblia no dice nada. Los nombres, esta es la única parte donde dice que hay principado, potestad. Lo único que puedo entender de eso es que existen ciertos niveles jerárquicos, pero la forma de resistirlo es exactamente la misma. Firmes en la doctrina, firmes en la doctrina. No hay un conjuro para los territoriales, no hay un conjuro para no. Firmes en la doctrina, firmes en la doctrina.
Ahí mismo, 2 Tesalonicenses 3:3. Perdón, versículo 1 al 5, es que está muy buena toda esta porción. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, no para que los demonios territoriales nos impidan entrar a tal o cual lugar, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Es decir, que nos dé ¿qué cosa? Discernimiento. Discernimiento. ¿No es cierto? Pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. La palabra que se traduce ahí mal es la misma palabra que se traduce la oración modelo que llamamos nosotros Padre Nuestro, líbranos del mal, y la palabra ahí originalmente es el maligno, hace referencia a Satanás, no al mal, ¿no es cierto?, como un elemento etéreo, sino como la personificación del maligno. Líbranos del maligno. Él nos librará del maligno. Jesús oró, protégelos del maligno. ¿Ya? Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que hemos mandado. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Hebreos 10, 23 al 25. Mantengámonos, Hebreos 10, 23 al 25, mantengámonos firmes, sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos, y tanto cuanto más veis que aquel día se acerca, firmes en la profesión de nuestra fe. Cuando nosotros leemos la carta de Judas, una pequeña carta, al final, ¿no es cierto?, en el versículo 3, Judas, versículo 3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación. Judas quería escribir acerca de la común salvación, pero tuvo que cambiar, guiado por el Espíritu Santo, por cierto, el sentido de su carta, porque dice, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan al Dios soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Contender ardientemente por la fe. ¿Con qué contendemos ardientemente con la fe? ¿Metiéndonos en palabrerías? No, con la espada con la espada, ¿no es cierto?, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios. ¿No es cierto? Que es de doble filo, que penetra, que todo eso, la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ya había empezado a entrar, ¿no es cierto?, toda una serie de falsa doctrina y una serie de errores, ¿no es cierto?, que fácilmente podían llevar a la gente a quizás no negar a Jesús propiamente tal, pero sí bajarlo del lugar, hacer lo que no era Dios y todas estas cosas que empezaron a entrar en la iglesia primitiva apenas el último apóstol falleció. Se fue a la presencia del Señor. Entonces la realidad actual no ha cambiado. Siguen habiendo todas estas doctrinas. Entonces, hemos recorrido varios pasajes, Antiguo y Nuevo Testamento, para entender que el mandato para nosotros como pueblo de Dios es mantenernos firmes. Y la única manera de mantenernos firmes es ser constantes en la doctrina. Y la única manera de ser constante en la doctrina, como lo dije un par de domingos atrás, es la disciplina.
la disciplina, la monotonía, lo que significa estar entrenando, porque siempre estamos en guerra, siempre estamos en guerra. Esa guerra hoy día se está librando de una manera sumamente sutil. La gente piensa que estamos casi en una especie de amnistía y que estamos de alguna manera ya no al nivel de lo que era la guerra espiritual en otros tiempos. No, Satanás tampoco descansa, sus demonios tampoco descansan, y lo que mantiene a gran parte de la iglesia cristiana, generalmente o en general, los verdaderos cristianos estoy hablando, ¿no es cierto? ¿Saben lo que es? La misericordia de Dios, porque te aseguro que ninguno de nosotros entrena a un nivel correcto. Hay algunos que ni entrenan, algunos que no entrenan. Entonces, ¿cómo no va a ser misericordioso el Señor? ¿Cómo no va a cumplir Él que el maligno no nos toma, no nos destruye? Pero no podemos abusar de eso, ni pensar que entonces no tengo que hacer nada. Porque normalmente cuando alguien piensa así, normalmente es que no se ha convertido. Porque el cristiano verdadero va a desear la palabra de Dios. Cuando digo desear la palabra de Dios, no estoy hablando del placer, ¿no es cierto?, que puede producir la lectura de algo. Me encanta leer esto. No. Cuando hablamos nosotros de la palabra de Dios, estamos hablando de una necesidad, aún por sobre mi placer y mi gusto. Aún sobre mi placer y mi gusto, ¿no es cierto? Y sí, en algún momento puede también ser placentero, pero normalmente es monótono. Es monótono. Y por eso la gente dice, pero es que... Siempre recomiendo, lea las cartas del apóstol Pablo. Si no ha leído nunca la Biblia, es un hijo de Dios, lea las cartas, léalas 1, 2, 3, 4. Un mes por carta, todos los días, en la mañana y en la tarde, se va a demorar 10, 15 minutos, pero empiece a llenar por lo menos, ¿no es cierto?, el espacio vacío que tiene en su cabecita y que normalmente llena con cosas que no son de Dios. Por eso es que cuando viene el día malo, el pueblo de Dios tiene una reacción tan carnal, independiente de la situación que ocurra, y me incluyo. No estoy aquí puesto como el gran colocador de armadura, no. No, pero necesitamos, como dice la palabra, y por eso nos congregamos, exhortarnos unos a otros para hacerlo como corresponde. Estar con la armadura no significa ser inmune al dolor. No significa ser inmune a la prueba. Lo que garantiza la armadura es que no vamos a ser sacados del ancla de la verdad. Yo quiero mostrarles una lámina. Un flash solamente. ¿Qué dice arriba? La guerra espiritual, los demonios, ¿no es cierto? Guía esencial. ¿De dónde sacan eso? Éxitos de venta. Declaraciones diarias, guerra espiritual, fortalezas de la ciudad. Bueno, ese Peter Wagner es un diablo. Y así, no sé qué dice ahí después. Guerra a alto nivel, demonio, brujería y ocultismo, guerra espiritual. Destruya las obras del enemigo. Si el que las destruyó fue Cristo. ¿Qué otro va a ver? Victoria en la guerra espiritual, diablo, demonio, lucha contra los principados, demonios, nacido para la batalla, y tenemos, y podría seguir para abajo. Bueno, toda esta basura es lo que usa la gente que se llama cristiana para la lucha espiritual. ¿Qué dice la Biblia? Estad firmes, estad firmes, estad firmes, estad firmes, estad firmes, estad firmes. Anclados. Resistid al diablo y éste huirá de vosotros. Resistir, ¿cómo es que resisto? Porque estoy anclado. ¿Y cómo es que hago ese? Sácala, por favor. Sí. No puedo. Gracias, hermano. Gracias.
Sácala, por favor. Antes que alguien se entusiasme, quiera comprar un librito. ¿Ya? Entonces, la Biblia dice, firme, firme, firme la doctrina, mantente anclado, van a venir los dardos del enemigo, pero yo te he dado esta armadura y con esta armadura estás firme. Firme, vas a sufrir, vas a doler, pero no vas a caer. No vas a caer. Entonces, de esto se trata, hermanos. Por eso es tan importante, antes de hablar de la armadura espiritual y describir cada una de sus piezas y darle una lectura equivocada, ¿no es cierto?, es que nosotros entendamos bien cuál es nuestra parte en esta guerra ya ganada. Cristo ganó esta guerra. Nosotros no tenemos que ganar nada. Lo único que tenemos que resistir es hasta que Él venga por nosotros. No tenemos que meternos con los demonios, no tenemos que meternos con el diablo, no tenemos que hacer nada más que resistir. ¿Y cómo es que resistimos? Empapados de la palabra de Dios, haciendo la voluntad de Dios, congregándonos y no dejando de congregarnos, haciendo todo lo que la Biblia nos dice, luchando contra nuestras emociones espiritualmente, sujetando todo pensamiento al Señor, llevándolo cautivo, todo aquello que atenta contra el conocimiento de Dios, aun cuando la situación que se esté viviendo es difícil. Y yo sé que hay hermanos, hermanas que están viviendo situaciones difíciles, pero no hay fórmulas para terminar con eso más que estar firmes, porque lo último que te puede quitar alguien, lo último ya, es la vida. ¿Y eso para qué? Para nosotros es ganancia. Entonces, esto tampoco es para que tengamos un espíritu suicida, no. Simplemente el hecho de que Satanás no tiene poder sobre nosotros, a menos que nosotros nos empiluchemos y él tenga libre acceso a nuestra mente y nos meta cualquier estupidez ahí. Y por eso tenemos que luchar, para estar firmes, firmes. Nadie, ninguno de nosotros tiene poder para sacarle un demonio a otro de partida. Si tiene un demonio no es cristiano. ¿Qué tiene que ver lo santo con lo corrupto? ¿Qué tiene que ver Jesús con Belial? Nunca jamás. Cuando está el Espíritu Santo ahí no ocurre eso. Y hay videos pero escabrosos de supuestas liberaciones de supuestos cristianos. Entonces, puede que sea un show, puede que sea verdad, y eso, hermanos, esas reacciones, las únicas escenas que uno ve de ese tipo de reacciones son las escenas de los endemoniados. Y si está endemoniado, entonces no es un hijo de Dios. Ahora, ¿los demonios operan sobre nosotros? Claro, claro que sí. ¿De dónde crees que te vienen las ideas X, la tentación al pecado? ¿De dónde crees que viene? Una, de tu propia naturaleza carnal y mi propia naturaleza carnal mía, lo cual es la suficientemente malo para hacer cosas. Pero el demonio trae el ingenio. Yo tengo las ganas, pero él trae el ingenio. Por eso es que daimonizomenes significa seres sumamente inteligentes. Esa es la definición de un demonio. Tiene la inteligencia de poder transformar este deseo pecaminoso en algo casi espiritual. Casi espiritual. Eso es lo que hacen los demonios. Por eso es que nosotros tenemos que mantenernos firmes. Ahora, 1 Corintios. Perdón. Efesios, capítulo 4. Yo sé que es un poco monótono quizás ver tanto versículo, pero si no vemos eso, no tiene ningún sentido que nos juntemos. Efesios, capítulo 4. Versículo 12 al 16. Efesios capítulo 4, versículo 12 al 16. Está hablando del perfeccionamiento de los santos, dice, ¿no es cierto? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hasta que todos lleguemos, ese bendito día que todavía no llegue, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Para qué? ¿Para qué estamos entrenando? ¿Para qué? Aquí tendría que decir, para poder expulsar demonios, esto.
No, que dice, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Sabemos que esas artimañas del error vienen de Satanás. Los inconversos, los falsos cristianos, todo esto son guiados, sin duda alguna, sin necesariamente ser poseídos, son guiados por demonios. La Biblia dice doctrinas de demonios. Van a dejar de escuchar la verdad y se van a volver ¿a qué cosa? A doctrinas de demonios. Ahí es donde operan los demonios. Los demonios operan ¿en qué? En la doctrina. Porque cambiando la doctrina de Dios, ¿qué es lo que hace? Lo mismo que hizo en el jardín del Edén, Satanás. Dios le dijo, no comas de esto porque el día que comas de este árbol morirás. Y Satanás da otra doctrina, usando quizás las mismas palabras, el mismo tipo, con que Dios ha dicho que no pueden comer nada, no, solamente de esto. Y Satanás empieza a decir, no, es mentira, no es verdad eso, ustedes no se van a morir. Dios no quiere competencia. Es exactamente lo que ocurre con todas las falsas doctrinas, es la misma forma, la doctrina, que ¿por qué es tan terrible? Porque cuando nosotros, ¿no es cierto?, no estamos firmes en la verdad, estamos abiertos y sujetos a que cualquier cosa que se parezca a Dios, pero que niegue verdaderamente su doctrina, entonces es cuando la gente empieza a tomarlo. Entonces, para que no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera viento de doctrina, es que nosotros tenemos que ser perfeccionados. Ser perfeccionados. Versículo 15, sino que siguiendo ¿qué cosa? La verdad. En amor crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, la iglesia, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. La fórmula del crecimiento de la iglesia. Ahí está la fórmula del crecimiento de la iglesia. Entonces, hermano, no estoy con esto quitándole piso, por llamarlo de alguna manera, a la realidad de la guerra espiritual. Al contrario, estamos absolutamente conscientes de eso. Pero lo que no vamos a promulgar y no vamos a homologar como de Dios, toda esta basura, que lo único que hace es ciertamente producir que el pueblo de Dios verdadero, si es que hay pueblo de Dios verdadero ahí, ¿no es cierto?, viva engañado, frustrado, errado, inutilizado, y que aquellos que no son hijos de Dios se condenen más. El cristiano verdadero ya sabe, tiene que estar firme, y la única manera de estar firme es crecer en la palabra de Dios, desarrollar el carácter de Cristo, y todo eso es un proceso en el cual nosotros tenemos que no inventarlo, no crearlo, no programarlo, tenemos que entregarnos al proceso. Y eso es lo que cuesta. Pero si te cuesta tanto y que nunca lo haces, chuta, pégate una examinada. De verdad. No hay que ser cosa que te despache esta noche, ahora hay los ojos en el infierno. Después no digáis que no te dije. Si no hay ya, pero no, o sea, ya que nunca no puedo, mi carne es más fuerte que... Sí, hay una lucha, una cuestión, todo, no fluye así, eso es mentira, no fluye. Pero si nunca fluye y no tiene posibilidad de fluir, es extraño, por lo menos. Nadie puede juzgar el corazón, yo no veo el corazón de las personas, esto no es para declarar, estos son cristianos, estos no son, este se convirtió, este no, pero simplemente la Escritura dice que nosotros tenemos que aprender a examinar los frutos. Primero en nuestra propia vida, ¿qué fruto estoy dando yo? No que creo que he dado yo, sino qué fruto estoy dando yo. Normalmente cuando uno examina los frutos o el fruto del Espíritu en nuestra vida, es cuánto es que se está beneficiando mi entorno. ¿Cuándo es que o sea, porque el árbol de manzana no se come el árbol las manzanas. Sirven para otros, que a lo mejor ni siquiera plantaron, ni regaron, ni hicieron nada, y se comen una rica manzana. Pero si tú ves un árbol, un manzano comiéndose sus manzanas, arranca. Eso es anormal. Bien, 1 Corintios 10:12. Ya vamos a terminar ya. Para que vayan a ver el final del ascenso.
1 Corintios 10:12. Para que vayamos a ver la final del ascenso. Queda a las 3:30 en todo caso. Ya, por esa expresión los voy a soltar a las 3. No. 10, 1 Corintios 10. Hoy en vez de decir, ya, qué rico, más versículos. ¡Oh! O sea, un día domingo que no almorzáramos, no sé, pues nadie aquí, yo creo que hay algunos que necesitarían varios domingos, pero no creo que a nadie le dé anemia ni se le baje la cuestión. 10, 12. Esto, hermanos, para terminar. Nunca, uno de los errores, junto con todos lo que hemos visto anteriormente, es creer en algún momento que por los años que llevas como cristiano, por la actividad que puedes realizar en la iglesia, como un maestro, como un pastor, como lo que sea, ¿no es cierto? O creer que porque ya leíste varias veces el Nuevo Testamento, algunas veces la Biblia completa, no necesitas más o necesitas como quitar la pata del acelerador. Ya, quitar la pata del acelerador. Ya, tenemos el resultado asegurado, sacamos. No, eso nunca. Eso es otro error. Ese es el orgullo, el envanecimiento, el perder de vista que somos mendigos espirituales. Que aunque tuviésemos un devocional de horas y seamos y profundo y nos supamos la palabra, eso no alcanza para hacerle frente al diablo. Nunca. Dios nos pide que estemos firmes para que en el ejercicio de ese trabajo nosotros nos alejemos de la maldad. Entonces, nunca jamás piense, no, pero yo no voy a ir al estudio de Apocalipsis, ya lo hice la otra vez que lo hicieron, ya lo hice. Sí. No voy a ir para allá porque no, en realidad, sí, no. El que piense tan firme, mire que no caiga. Este es un versículo que yo me repito en mi mente siempre. Siempre. Porque la tentación es, bueno, pesquemos un cuaderno del año 2002 y veamos qué dije en esa época. No, tienes que trabajar, tienes que buscar, tienes que otra vez sumergirte cuantas veces sea necesaria la Escritura. Tú y yo, los que somos responsables de enseñar, doblemente más, porque Dios va a juzgarnos con un filtro doble, porque somos responsables de eso. Aunque tú enseñes niños, aunque enseñes lo que sea, si le enseñas a tus hijos, bendito sea el Señor que lo hagas, tienes que ser diligente. Y aun si no lo enseñas a nadie, tienes que ser diligente. Siempre estás enseñándole a alguien. Siempre. Siempre. Estén preparados, dice la carta de Pedro, siempre para dar, ¿qué cosa? Argumento, defensa de por qué somos cristianos. Está bien, o sea, ya el ciego que antes no veía y ahora veo, está bien para alguien que lleva un mes, 2 meses. Pero si lleváis 15 años, me imagino que tendrás tu par de argumentos. Entonces, a eso se trata. Ahora, no significa que porque tengas estos argumentos la persona se vaya a convertir. Estoy hablando de tú y mi responsabilidad. Mi responsabilidad es estar preparado. Ok, nos ponemos de pie para orar.